y cosas para hacer en nuestra vida que sean de edificación, para mejorar, para crecer. Gracias te damos, amado Dios. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tengan todos y todas muy buenos días. Que el Señor les continúe bendiciendo. Le doy gloria al Señor por esta oportunidad, ¿verdad? Es hermoso compartir la palabra de Dios. Es hermoso la oportunidad que el Señor nos da también de venir a escuchar, ¿verdad? A recibir de parte de Dios lo que Él tiene hoy para darnos. Tal vez respuestas a nuestras oraciones. Amén. Tal vez hoy el Señor, como Él lo ha prometido, haga milagros, maravillas y prodigios en nuestras vidas. Amén. Dios, gracias. Ese Dios todopoderoso, el cual nosotros vemos, leemos a través de las Escrituras, es un Dios totalmente real. ¿Quiénes lo creen? Amén. A veces nosotros llegamos y vamos a la presencia del Señor a orarle a Dios y hacemos lo que creemos que es correcto, ¿verdad? Ante los ojos del Señor llegamos, nos arrodillamos, hemos leído, ¿verdad? Buscamos un lugar de intimidad con el Señor. Pero ¿cómo vemos a Dios en ese momento en que estamos buscando su presencia? ¿De qué manera lo estamos viendo? ¿Como un Dios de lejos? ¿Como un Dios que se encuentra dónde? ¿En qué lugar? Por allá muy lejos. Señor, ayúdame. Señor, yo quiero más de ti. Señor, ayuda a esta persona. Ayúdame en determinadas cosas que necesito ayuda porque no puedo solo. Pero, ¿dónde nos imaginamos que está Dios? Cuando oremos en nuestra intimidad con el Señor, debemos saber dónde se encuentra Dios. El Señor se encuentra allí, al lado tuyo. Él no está lejos de ti. Él prometió estar allí durante algún tiempo. No, Él dijo que siempre estaría allí. Él nos ha enseñado a través de la palabra que Él es nuestra fuerza cuando estamos débiles. Es decir, si alguien está débil y otra persona lo va a ayudar, ¿cómo le ayudaría? ¿Desde lejos? No, debe estar cerca, ¿verdad? Para ayudarle. Dios también está cerca. Ahora, nosotros tenemos muchas peticiones para el Señor. Llegamos a su presencia y le decimos, Dios, yo necesito de ti porque lo he intentado muchas veces y no he podido lograrlo, ¿verdad? Pero, ¿crees que Dios no quiere contestar? Claro que quiere contestarle, siempre y cuando sea acorde a su voluntad. Amén. Ahora, importantísimo. ¿Cuándo Dios contestará nuestra oración? ¿Cuándo Dios contestará nuestra oración? Ese es el título del mensaje que el Señor hoy ha traído para cada uno de nosotros. ¿Cuándo Dios contestará nuestra oración? Amén. Amados, nosotros llegamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Con un propósito de parte de Dios para nosotros. El Señor tiene un propósito y ese propósito de parte de Dios se va a cumplir en tu vida. Pero cuando tú llegas a los pies del Señor, tú también traes propósitos tuyos
para cumplir en el Señor. Amén. Queremos ser mucho más de lo que somos cuando iniciamos con el Señor. Queremos lograr más en Dios. Queremos crecer espiritualmente en el Señor de acuerdo a su voluntad. Esos son propósitos que tenemos nosotros en una vida como cristianos, como hijos de Dios. Pero a veces vemos que personas a nuestro lado, a nuestro alrededor, empiezan a cumplir con esas metas y esos propósitos, empiezan a ser bendecidos, empiezan a crecer espiritualmente, empiezan a ser fortalecidos. ¿Y nosotros, para cuándo? Y nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Cuándo se va a cumplir en nuestra vida el propósito de Dios? ¿Cuándo va a empezar el Señor a responder nuestras oraciones? Señor, yo acudo a tu palabra y reclamo esa palabra, donde dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿por qué no se ha cumplido ese propósito? Si es un propósito tuyo. ¿Por qué no se ha cumplido el propósito de yo tener mi empresa que tanto te he pedido? ¿Por qué no he conseguido un mejor empleo? Si tú sabes que yo soy un fiel ofrendador y diezmador. ¿Por qué no he conseguido entrar a la universidad si yo sé que es propósito tuyo, Señor, que yo me prepare y sea mejor persona? ¿Por qué no he podido salir de las deudas si esas deudas no corresponden a la vida de un hombre y una mujer de Dios? ¿Cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo debo esperar para que ese propósito tuyo sea cumplido en mi vida? ¿Cierto que nos hemos preguntado? Yo quiero que miremos que, primero que todo, el Señor nos llama. Amén. Nosotros recibimos un llamado constante del Señor. Yo los invito a que abramos nuestras Biblias y busquemos la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, 29, donde dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Wow. El Señor nos llama. Irrevocable es ese llamamiento. Es decir, tenemos un llamamiento constante del Señor. Pero ¿a qué nos llama Dios? A hacer las cosas conforme a su voluntad, a tener una vida en santidad. El Señor nos llama como una invitación a abrirle las puertas de nuestro corazón para que Él actúe en nosotros de acuerdo a su voluntad. ¿Se lo estamos permitiendo? ¿Estamos obedeciendo el llamado de Dios? Miremos que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Dice así: por lo cual asimismo siempre por vosotros, para que Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla toda y toda obra. Aquí me están hablando de la oración, por lo cual mismo oramos siempre. ¿Por quién? Por vosotros. Oramos. Nuestra oración, la oración que le estamos haciendo al Señor, ¿cómo es tu oración? ¿Es una oración solo por ti? Señor, dame. Señor, multiplícame. Señor, hazme. Señor, dame. Oramos también por las demás personas, por esas personas a las cuales queremos que el Señor haga ese llamamiento.
Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Estás orando por tu casa? ¿Cuántos tenemos familiares que aún no conocen del Señor? Muchos, ¿verdad? Y familiares que amamos. Pero ¿qué estamos haciendo para que los familiares que no conocen aún del Señor lleguen a los pies de Cristo? Ah, es que yo le he dicho, ya yo he sembrado la semilla, gloria a Dios, ¿verdad? Pero a veces ni siquiera nos atrevemos a decirlo. Pero aquí algo nos enseñan hoy y es que debemos orar por ese llamamiento. Orar. Oramos siempre por vosotros para que vuestro Dios os tenga por digno. Cuando el Señor llame a esas personas, ¿qué va a suceder? Va a cumplir todo propósito de bondad y toda obra de fe. ¿Con qué? Con su poder, con el poder de Dios. Lo que tú no has podido hacer durante mucho tiempo, papá, te invito a que vayas a la iglesia, mamá, te invito a que busques del Señor, mamá, hermano, Dios puede ayudarte a salir de esa situación. Hijo, el Señor te puede ayudar a crecer, a salir de esas deudas. Hija, el Señor puede darte más. Lo que no hemos logrado nosotros, el Señor sí puede lograrlo porque Él es quien tiene el poder para hacerlo, que nos usa a nosotros para lograr eso, ese objetivo en nuestros familiares, en nuestros amigos, en las personas donde nosotros sembramos esa semilla. Wow, es una bendición. El Señor poner la mirada en nosotros para hacer todas aquellas cosas. Bendito sea el Señor. Pero ¿lo hemos logrado nosotros? No, el Señor lo hace y Él se place en usarte a ti para que lleves esa palabra de salvación a tu casa. Amén. Ahora, ¿llamado viene de quién? De Dios, ¿verdad? Depende de nosotros si recibimos el llamado. Dice la Escritura, Él no va a entrar obligándote a recibirlo. Él toca la puerta y llama. Pero si tú no abres la puerta, Él no va a entrar, ¿verdad? El Señor te ha hecho muchos llamados. A nuestros familiares también les ha hecho llamados para que le reciban. ¿Cuántas veces el Señor nos llamó y nosotros no obedecimos? Muchas veces. Pero, ¿qué diferencia hay cuando el Señor te llama y tú abres la puerta de tu corazón y permites que Él entre y modifique tu vida, y cambie tu vida, y cambie tus pensamientos, y cambie la dirección y el rumbo de la vida que tú llevabas, y la convierta en una vida llena de su presencia, y transforme tu hogar, tu casa, tu familia? El Señor puede transformar tu vida con solo abrir la puerta de tu corazón. Amén. Ahora, cuando no obedecemos ese llamamiento de Dios, porque Él nos llama con lazos de amor, ¿verdad? Cuando no obedecemos el llamamiento con lazos de amor de parte de Dios, ¿qué puede suceder? Que el Señor ya requiera de tu presencia y cuando te llame la próxima vez, ya no sea un llamado tan hermoso. Y puede que Él permita que sucedan cosas en ti que hagan que tu corazón deje de ser tan duro para con Él. ¿Y cómo lo ablanda? Enseñándote que dependes de Él, porque Él es tu Dios. Y es hermoso llegar a los pies de Cristo completos, sanos. Tal vez llegamos heridos, tal vez llegamos angustiados, pero hay muchas personas
que han recibido el llamado de Cristo, que han abierto las puertas solo cuando su situación está peor de lo que era cuando fueron llamados por primera vez. Es decir, hay personas que llegan a los pies del Señor sin una pierna, sin una mano, o porque tuvieron una pérdida muy grande. Entonces dicen, sí, Señor, yo entrego mi vida a ti. ¿Por qué esperar tanto tiempo para obedecer el llamado de Dios? Hacemos como hizo el profeta Jonás, ¿verdad? El Señor lo llamó y le dio una instrucción y él no obedeció. Entonces, ¿qué pasó? Lo llevó a la tormenta, al mar, a ser echado al agua y a ser tragado por un pez. Y después de 4 días y 4 noches a ser vomitado por un pez en una playa. ¿Por qué Jonás tuvo que pasar todo eso? Porque no respondió correctamente al llamado cuando el Señor le hizo el llamado. Así muchas veces nos pasa a nosotros. El Señor nos llama con lazos de amor. Hijo, hija, te necesito ya, quiero que vengas y me sirvas. Y nosotros, no. He escuchado a muchas personas decir, yo puedo gozar la vida un poco más. Después de estas fiestas, yo lo haré. Después de determinadas cosas, yo lo haré. Pero cuando el Señor te llama, obedece. Lo primero que haces es que Dios... Ahora, cuando respondemos a ese llamado, aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Amén. ¿Qué sucede cuando Cristo entra en nuestro corazón? Empezamos a experimentar cosas nuevas. Amén. A experimentar cosas nuevas. Dice este versículo muy conocido por todos, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, 17, perdón, 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Cuando estamos en Cristo, el viejo hombre debe morir. Las cosas viejas pasaron. Todo aquello que hacíamos anteriormente debe cambiar en nuestra vida porque ahora Cristo ha llenado nuestra vida, la luz de Cristo está en nosotros y nosotros empezamos a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y nuestra vida debe cambiar. Cuando Cristo llega a un hogar, a una casa, a una vida, todo cambia. Amén. ¿Le hemos permitido a Cristo ocupar el lugar que le corresponde en nuestra vida? Tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios que abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara, y es el mismo Dios. No es un Dios diferente, es ese mismo Dios de poder, el Dios que estamos predicando hoy y el Dios que está a tu lado y el Dios que tocó la puerta para que tú le permitieras entrar. Así que si ese Dios transforma todo, tu vida también será transformada. Ahora, respondimos el llamado, pero antes debemos tener en cuenta de dónde vinimos y cómo llegamos a los pies del Señor. Es decir, si yo vengo de un lugar lleno de tinieblas, si yo vengo de un lugar lleno de maltratos, lleno de alcoholismo, lleno de tabaquismo, lleno de cosas que son del diablo, donde me deleitaba en la presencia del enemigo, ¿cómo voy a llegar? Sucio. Amén. Para que yo pueda ser una nueva criatura, yo debo permitir que Dios me limpie de lo que yo era anteriormente, para que mi vida
en realidad sea la vida nueva en Cristo. Si llegamos con problemas, el Señor va a cambiar todo eso. O sea, cuando nosotros llegamos de donde vinimos, de donde el Señor nos rescató por misericordia, empieza un proceso de desintoxicación interior de nuestra alma. Venimos con heridas del pasado y todo eso se guarda en nosotros, en nuestra alma. Queda guardado, almacenado, odio, resentimiento, sed y deseo de venganza. Y somos nosotros quienes disponemos nuestro corazón a Dios para que eso sea quitado, limpiado. Es decir, ahora vamos a sacar, a limpiar, a eliminar, a botar, a deshacer todo aquello que no le pertenece a Dios, que aún traíamos desde una vida sin Cristo. ¿Lo podemos hacer solos? No. Lo hacemos porque Cristo vive y mora en nosotros. Amén. Pero ese proceso de purificación, que es absolutamente real, nosotros debemos tener disposición en nuestro corazón para que ocurra. Miremos que dice Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos del 15 al 19. Marcos 11, del 15 al 19. Es importante, cuenta que es purificación. Nosotros vamos a tener la del Señor. Dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice, Marcos 11, del 15 al 19. Dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaron cómo matarle porque le tenían miedo. Pero por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Cuando Jesús llegó al templo, ¿cómo lo encontró? Lo encontró lleno de cosas que no pertenecían al templo. Lo encontró siendo objeto de negocios que no eran negocios del Señor. Lo encontró dañado, lo encontró impuro, lo encontró sucio. Pero ¿qué hizo nuestro Señor? Cuando Cristo llegó al templo, lo limpió. Empezó a sacar, a quitar, a limpiar todo aquello que dañaba el templo. Amados, nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Para que el Espíritu Santo more en ti, ocupe el lugar en el templo, ¿cómo debe encontrar el templo? Limpio, puro, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Ahora, ¿cómo está el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo estás tú internamente para que el Espíritu Santo pueda morar y hacer lo que Él quiere hacer en ti?
¿Te lo has preguntado? ¿Has hecho ese autoexamen de tu interior y has limpiado, has sacado todo aquello que aún tienes con lo que viniste desde que no eras nueva criatura en Cristo? Tenemos que empezar a actuar de una manera diferente. Pero para actuar de una manera diferente, nuestro pensar y nuestro interior debe ser diferente. Por eso, en la Biblia entendemos cuando nos dicen, por sus frutos os conoceréis. Porque de acuerdo a lo que somos internamente, lo manifestamos exteriormente. Si en nosotros aún hay maledicencias, tenemos que empezar a decir, Señor, quita esto que no es tuyo de mi vida. Si en nosotros aún hay resentimiento, Señor, quita esto que no es tuyo de mi vida. La falta de perdón, Señor, quita esto que no es tuyo de mi vida. La arrogancia, quítalo que no es tuyo, Señor. Yo no quiero nada que no sea tuyo. Yo quiero tener una vida llena de tu presencia y de los beneficios que da la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Qué hay aún en tu vida que impide que el Señor haga su voluntad totalmente en ella? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué debemos modificar? ¿Qué debemos hacer para que el Señor transforme la vida de cada uno de nosotros totalmente? Ahora, queremos muchas veces que el Señor transforme la vida de quienes, de las demás personas, antes que pedirle al Señor que transforme primero nuestras vidas. Porque muchas veces vemos, como dice la Escritura, ¿verdad? La paja en el ojo de la otra persona y no vemos la viga en nuestro ojo. ¿Pero qué causa eso? Que en nuestro corazón haya murmuración, contiendas, peleas, que en nuestro corazón no podamos, a veces decimos, es que no he podido dormir porque tenemos tantas cosas en nosotros que eso nos intoxica espiritualmente. Debemos permitirle al Señor que todo aquello sea limpiado, sea sacado, sea quitado, sea eliminado de nuestra vida. Ahora, hay cosas, hay personas, incluso en nuestra vida que no nos convienen. Ah, pero si están en el mundo, porque están en el mundo debemos darle la espalda. No, no debemos darle la espalda. Son nuestros amigos, son de pronto nuestros familiares, pero son personas que no tienen el temor de Dios que puedes tener tú. ¿Y qué hacen esas personas? Van a estar constantemente siendo usadas por el enemigo para tentarte. ¿Crees que es conveniente que la amistad con alguien te aleje de la presencia de Dios? No. Si no te conviene, también vamos a desechar esa amistad. No, no desechar a la persona, pero sí la amistad. Podemos orar por esa persona, podemos invitar a esa persona, pero la Biblia nos enseña que nosotros no debemos convertirnos al mundo, sino que el mundo se debe convertir a nosotros. Porque ya nosotros no somos los que éramos antes. La hora, ya miramos, las cosas viejas pasaron, ahora somos nuevos en Cristo. Amén. El Señor lo hizo y como lo hizo con nosotros, también lo puede hacer por esas personas. Hay también lugares que nosotros decimos, es que me trae tantos recuerdos hermosos de tantas cosas. Hombre, si no puedes llegar a ese lugar, porque ese lugar te va a llevar a recordar cosas que no son del agrado de Dios en tu vida y te puede contaminar, pues no regreses hasta que estés firme y sólido en el Señor. Si yo era un hombre, por ejemplo, con problemas de alcoholismo,
de drogadicción, cuando llegué a los pies de Cristo, y a mí me dicen, si no estoy firme en el Señor, vamos hermano, necesito que vayamos y queremos evangelizar, vamos a evangelizar a todas las, ¿cómo le llaman? Las ollas pero si tú tienes aún, no estás firme en el Señor y tú llegas a ese lugar, el mismo olor de la droga te va a causar ansiedad y ¿qué va a hacer? Te vas a convertir al mundo y vas a retroceder. Cuando estés firme en el Señor y puedas hacerlo, gloria sea al Señor. Puedes llegar a cualquier lugar, puedes ir, predicar, hacer, porque el Señor va contigo, está contigo y te fortaleció de tal manera que ahora puedes hacerlo. Amén. Pero mientras tanto, tenemos la mejor de las intenciones, ¿verdad? Pero no podemos hacerlo hasta que el Señor no transforme por completo nuestra vida. Y Él la transforma en la medida en que tú se lo permites. Amén. Ahora, se purifica el templo. En ese proceso de purificación, miren lo que dice el versículo 18. El versículo 18 dice, y buscaban cómo qué, matarle. Wow. Fíjense que tenemos una lucha interna con nosotros, con nuestra carne, ¿verdad? Pero también hay una lucha externa. El enemigo no va a permitir o no va a querer que tú te vayas de sus filas, porque él cree que tú le perteneces, porque antes hacías todo lo que él quería que tú hicieras. Él te dominaba. Él hacía contigo como él quería. Y ahora que tú estás buscando de Dios, ahora que tú estás purificándote, purificando tu templo, dice, y buscaban cómo matarle, es porque el enemigo va a querer que esa obra no concluya en tu vida. Él va siempre a llevar ahí la tentación, él va siempre a llevar ahí todo aquello para alejarte del propósito de Dios. Ha sucedido, de pronto decías, antes, cuando yo no estaba buscando de Dios, siempre me gustó una muchacha. Y ahora, cuando empecé a buscar del Señor, tanto que le insistía y nunca me prestó atención. Ahora empecé a buscar de Dios y ahora, mira, ella me está llamando por teléfono. Ahora ella quiere salir conmigo. Antes, cuando no estaba buscando de Dios, nunca me salió ese negocio con mi amigo, el que tiene el bar en la esquina. Pero ahora que empecé a buscar de Dios, el mismo amigo del bar de la esquina me está llamando para hacer negocios conmigo. ¿Crees que es de Dios? No, es el enemigo buscando la manera de alejarte del propósito de Dios. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros disponemos nuestro corazón a Dios, el mismo Dios nos da discernimiento para saber de dónde proviene todo aquello. Y el Señor te va a dar la fuerza y la fortaleza para decir, no, no, esto no me conviene, esto no lo quiero para mi vida le pertenece a Cristo y yo voy a hacer todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, dijimos que el primer paso, el Señor nos llama. Amén. Luego, segundo, el Señor nos limpia. Amén. La pregunta es, ¿en qué estado nos encontramos? Yo creo que a todos los que están aquí ya hemos sido llamados por el Señor. Amén. Como llamados, ya está nuestro templo limpio. ¿O qué nos falta aún por sacar de nosotros, por limpiar? Tenemos la oportunidad de analizar eso en nosotros y saber qué podemos, qué debemos quitar de nosotros, desarraigar de nuestra vida, desaprender incluso, para que nosotros podamos ser totalmente limpios. Ahora,
Estar limpios no quiere decir eso, ¿verdad? Que no vamos a ser atacados por el enemigo. En Mateo 26, 41 nos enseña y nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero hay algo muy importante que dice, pero la carne es débil. Entonces debemos velar. Velar es estar allí, pendientes, como atalayas, ahí. Velad. Pero ¿qué otra palabra dice? Orad. La clave de todo es la oración. Porque la oración nos permite a nosotros tener relación con el Señor, tener intimidad con el Señor. Y a mayor intimidad de nosotros con Dios, el Señor se va a manifestar más en nuestra vida. El fruto del Espíritu Santo va a ser manifestado en nuestra vida, en todo, porque nuestro actuar va a cambiar, porque nuestro hablar va a cambiar, porque nuestro pensar va a cambiar. Entonces debemos estar velando y orando para que no entremos en tentación. Ahora, queremos que el Señor nos responda, ¿verdad? Ya vimos el llamado y ya vimos que tenemos que ser limpios, limpiados por el Señor. Ahora, número 3, para que alguien nos responda, ¿qué debemos hacer? Buscar la manera de ser escuchados. Porque si no nos escuchan, ¿cómo nos responden? Amén. Si yo quiero que alguien me responda, yo le hablo. Pero si no me ha escuchado, difícilmente me va a contestar. Entonces, miremos. Segundo de Crónicas 7:14. Segundo de Crónicas 7:14. Dice así la palabra del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Entonces, limpios en el Señor, ¿qué dice la Escritura? Nos humillaremos delante de Él. No nos vamos a humillar más en el pecado, ante el enemigo, porque hacer las cosas y las obras agradables al enemigo es humillarse ante Él. Ahora nos vamos a humillar ante la presencia del gran yo soy, del Dios todopoderoso, del Dios que te creó, que dio su vida por ti. Ahora vamos a humillarnos ante su presencia y a poder recibir lo que Él tiene para dar. Pero primero dice que Él nos va a oír desde los cielos. Amén. Nos humillamos ante su presencia, ante su gracia, ante su majestad. Amén. Dice la palabra que Él nos oirá desde los cielos y sanará nuestra tierra. Hay algo que yo me venía preguntando cuando estaba preparando este mensaje y era, ¿qué hay que hacer para sanar una tierra? Cuando llegamos a un lugar donde la tierra no es fértil, empezamos a ver que es una tierra llena de huecos o de sequedad, está totalmente seca, reseca, y ahí no crece nada. Pero debemos primero empezar a acabar, a trabajarla, ¿verdad? Acabar a lo más profundo, hasta salir de todo eso seco que hay encima, para ver qué hay más abajo que pueda tener algún nutriente que pueda la tierra empezar a dar algo de lo que no daba antes.
nosotros debemos explorar en nuestro interior, explorar y explorar para sanar aquellas cosas que nosotros en nuestra alma hemos querido olvidar. Hay cosas que nosotros ni nosotros mismos queremos recordar. Eventos que nos han pasado y han marcado nuestras vidas que no queremos ni siquiera recordarlo porque nos duele aún, aunque haya sido algo que nos sucedió cuando éramos muy niños. Pero ahí queda guardado, ahí queda almacenado en nuestra alma. Debemos empezar a acabar, a buscar, a ver qué es aquello que hay ahí que yo debo sacar y desprender para poder sanar. Porque yo digo, quiero sanar, pero ¿qué es aquello que voy a sanar? ¿Qué voy a sanar? Debemos empezar a conocernos. A veces estamos, bueno, cuando estábamos en el mundo decíamos, es que si a mí me pasa esto, yo no sé ni cómo reaccionaría. ¿Cierto? ¿Sí lo hemos escuchado? Yo no sé cómo reaccionaría si a mí me pasara tal cosa. Porque no te conoces. Debes empezar a conocerte, a buscar en tu interior todo aquello que no es de Dios en ti. ¿Aún, pastor? Sí, aún. Porque hay cosas que estamos nosotros en el Evangelio desde hace mucho tiempo, pero aún hay cosas que no son de Dios y nosotros las consentimos, tal vez inconscientemente o tal vez conscientemente, en nosotros. Ahora, ¿cómo es una tierra sana? Una tierra sana es una tierra hermosa. Es una tierra donde todos queremos ir. Una tierra con la gracia de Dios. Una tierra que ya no solo llega a la presencia del Señor y te dice, Señor, dame, dame, dame. No solo pide, 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 ¿verdad? Sino que es una tierra que también empieza a dar. Amén. Cuando es una tierra sana, empieza a dar frutos, a dar todo aquello que por gracia recibió. Amén. ¿Cómo está nuestra tierra? Debemos empezar a ver cómo está nuestra tierra y permitirle al Señor sanarla. Decirle, Señor, aún en mi vida estas cosas, yo sé que no te pertenecen, pero aún las tengo, hoy te las entrego a ti, pero con nombre propio. Señor, aún tengo maledicencias en mi vida, aún digo palabras obscenas y yo quiero salir de esto, te lo entrego, Señor. Ayúdame, no puedo. Señor, aún digo mentiras, exagero las cosas. Por favor, Señor, yo no quiero esto para mi vida. Señor, aún tengo tantos problemas de altivez, porque muchas cosas me llenan de orgullo y entonces me lleno de altivez. Quita toda altivez de mi vida. Háblale al Señor con nombre propio. ¿Qué quieres que Él quite de tu vida? Porque la tierra, cuando está sana, va a empezar a dar. Y vas a empezar a ayudar ahora sí a moldear el corazón de otras personas. Porque ya el tuyo ha sido moldeado. Porque ya tu tierra ha sido sanada. Y dice la Escritura, si se humillare mi pueblo, yo oiré desde los cielos. Y si el Señor te escucha, entonces hay mucha más probabilidad de que el Señor te responda. Amén. Porque si antes no nos respondía, claro, tal vez no nos estaba escuchando. Quiere decir que tal vez estábamos pidiéndole al Señor de una manera incorrecta. O tal vez nuestra tierra no estaba aún para recibir lo que le estás pidiendo al Señor. Porque hay algo mucho más importante y es que el Señor no va a querer que por darte una bendición tú te alejes de su presencia.
Por eso, cuando tu tierra está sana, las peticiones de tu corazón van a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya no vamos a pedir, Señor, yo quiero una camioneta, para que todos me vean que ahora tengo una camioneta. ¿Verdad? ¿Crees que el Señor te la va a dar? No. Pero Señor, yo quiero una camioneta para glorificar tu nombre, para honrarte, para decir, Señor, ahora puedo llevar a estas personas que viven lejos de la iglesia, del lugar de adoración, y puedo ayudarles a que vengan a este lugar. Voy a honrarte con esta camioneta. Voy a dar lo mejor de mí para ayudar a otras personas. Señor, ¿por qué no me has dado el negocio que yo quiero? Porque tal vez ese negocio te va a quitar el tiempo con Dios, el tiempo de oración con Dios, de intimidad. ¿Crees que el Señor quiere eso? No. Pero si tú le dices, Señor, mi negocio ahora es tu negocio, te pertenece a ti. Por medio de él yo voy a seguir diezmando, ofrendando para tu obra y voy a poder ayudar a otras personas que necesitan del negocio. Tu pensamiento cambia, tu vida cambia, tu tierra sanó. Y el Señor te está escuchando y tu petición puede ser contestada. Amén. Gloria sea al Señor. Para terminar, veamos Marcos 11, 23 al 24. Marcos 11, 23 al 24 dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Importante. Me he dicho, pero no ha hablado de fe. A mí siempre me gusta hablar de fe. Pero es que la fe es la que motiva a todo eso. Dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Escritura, la fe es todo aquello que aún no estamos viendo, pero que estamos convencidos de que va a llegar a nosotros. Porque no hay nada que tú anheles, que tú le pidas al Señor creyendo que el Señor lo va a hacer, que no se te dé. Si tú lo crees, el Señor lo va a hacer. Si tú crees que esa enfermedad que durante mucho tiempo te ha llevado, ese dolor en ti, durante mucho tiempo lo has traído, si tú crees que el Señor hoy lo puede quitar, el Señor hoy lo va a quitar. Si tú crees que las puertas de empleo que tú le estás pidiendo que el Señor abra, el Señor hoy las va a abrir, hoy las va a abrir, porque tú crees y creer es tener fe. Y no necesitas una fe grande, necesitas una fe en un Dios grande. Dios tiene el control de tu vida si tú se la entregas a Él. Dios puede conceder las peticiones de tu corazón, deleitándote en Él, como dice la palabra. Deleítate a sí mismo tú en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, dice el versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿verdad? Orando, creed que lo recibiráis y os vendrá. ¿Cómo vamos a pedirle al Señor? Orando, en oración. Dios te lo va a entregar. Dios te va a responder. Dios te va a dar lo que tú le has pedido en oración. Pero antes, tú debes reconocer en cuál de esos estados que vimos anteriormente nos encontramos, y así vamos a ver cuánto tardará el Señor en responder nuestra oración. ¿Cuáles fueron los estados que dijimos?
Dijimos que el Señor nos llama, ¿verdad? Luego dijimos que el Señor nos limpia. Luego dijimos que el Señor, ¿qué? Nos oye. Para que al final el Señor nos responda. Amados, si ustedes hoy lo creen, el Señor hoy lo va a hacer. Con nuestras familias, con nuestros amigos, con nosotros mismos. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra casa. Ese Dios es el mismo Dios de Abraham, que cuando Abraham durante tanto tiempo, ya con una edad avanzada, respondió a la promesa que le había hecho. Ese es el mismo Dios que respaldó a Moisés cuando era perseguido por los egipcios. Ese es el mismo Dios que permitió a los apóstoles de Jesús hacer milagros, maravillas y prodigios. Ese Dios hoy está en este lugar. Porque la palabra me enseña que donde hay 2 o 3 en su nombre, allí está Él. Y si tú lo crees, el Señor hoy sanará tu tierra. El Señor hoy quiere escuchar esa plegaria de oración que tú has venido haciéndole durante mucho tiempo. Porque el Señor hoy quiere contestarte. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Es el día del Señor. Todos los días son los días de Dios. Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Quiero que cierres tus ojos y que este sea un momento de intimidad entre tú y el Señor. Coloca esa petición que tienes en tu corazón ante el Señor. Ora por tu familia, ora por tu hogar, ora por tus hijos, ora por tus finanzas, ora por tu empleo, ora, ora. Clama ante el Señor, humilla tu corazón ante Él. Pídele al Señor que te limpie, que te sane, que sane tu tierra. Amantísimo Dios, amantísimo Padre Celestial, bendecimos, bendecimos y glorificamos tu santo y poderoso nombre esta mañana. A ti, Señor, a ti, Dios Todopoderoso, toda la gloria, toda la honra, alabanza y adoración, porque tú eres el único merecedor de ello. Hoy, Señor, yo coloco a este pueblo tuyo en tus manos. Coloco, Señor, cada lágrima que ha sido derramado por cada uno de ellos, pidiéndote, Señor, en la intimidad de su casa, pidiéndote, Señor, en ese lugar que han determinado para adorarte. Coloco, Señor, cada corazón esta mañana para que seas tú tocando vidas hoy. Para que seas tú respondiendo oraciones, para que seas tú moviéndote a favor de ellos en su hogar, porque ellos están representando familias, Señor, esta mañana en este lugar, amado Dios. Hoy, Señor, que seas tú, Señor, respondiendo esas plegarias, respondiendo esas oraciones, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, moviéndote en sus vidas, sanando su tierra, sana. Quita, Señor, de ellos todo aquello que no te pertenece. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Sana, Señor, sana. Sana, Señor, todas aquellas heridas del pasado, Señor. Todas aquellas heridas, Dios. Todo maltrato, Señor, físico, psicológico.
todo dolor, Señor, toda aflicción, toda necesidad, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, tú que conoces la intimidad de cada uno, Señor. Tú que has visto, Señor, el sufrimiento. Tú que has visto las noches de angustia. Tú has visto, Señor, el dolor. Tú has visto, Padre Celestial, cómo sus vidas han sido, Señor, llenas, Señor, con amargura, con necesidad. Que seas tú, Espíritu Santo, limpiando, purificando. Muévete, Señor, y enséñale a cada quien qué es aquello que tienen que soltar. Enséñale a cada uno qué es aquello que deben eliminar de sus vidas. ¿Qué es aquello que deben desaprender para no volver a hacerlo más? Espíritu Santo, Espíritu Santo. Sana, Señor. Sana toda enfermedad, Señor. Toda enfermedad, Señor, física. En el nombre de Jesús. Hoy hay sanidad. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay sanidad. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay liberación. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay bendición. Bendito seas, Dios. Trae sanidad. Sana tu tierra. Sana, Señor, a cada uno. Vive una vida llena de la presencia de Dios. Donde ya no seas ese hombre, esa mujer que todo el mundo ha desechado, que todo el mundo ha dicho, no, no va para más, no va a ser más. Ahora te conviértete, transforma en algo hermoso, en alguien lleno de la presencia de Dios, en alguien que ya no va a ser solo para pedir, sino para dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Señor, coloca personas aquí llenas de fe, llenas de creer en ti. Coloca personas que de su boca salgan palabras de bendición y no de maldición. Coloca personas, Señor, alrededor de cada uno de nosotros que sean llenas de ti, que nos podamos rodear de personas conformes a tu voluntad. Sana, Señor. Sana, Dios. Sana nuestra tierra, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Guarda a nuestros hijos, guarda nuestros hogares. Atrae, Señor, con lazos de amor a aquellos familiares que aún no te han recibido, Señor. Llena nuestras vidas con tu presencia. Llena nuestras vidas con tu presencia. Aquellos matrimonios, Señor, que están a punto de destruirse. Aquellos matrimonios, Señor, que necesitan sanidad. Ahora mismo, Dios, los coloco delante de ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Todo matrimonio que esté a punto de destruirse, Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pido, Dios, que seas tú tomando el control. Toda enfermedad que durante mucho tiempo ha afectado tu vida, hoy el Señor la va a sanar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Obra, Espíritu Santo. Obra, Espíritu de Dios. Ministra cada vida, Señor, esta mañana. Llena este lugar con tu presencia, Señor. Dios de milagros, Dios de milagros, Dios de milagros.
Obra esta mañana, obra esta mañana, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Santo. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Toca, toca cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor. Sana, Señor, sana, Señor. Adórale, adórale, adórale. Aquí estás, Señor. Aquí está el Señor. Te adoramos, Dios. Santo, santo. Así eres tú, Señor, así eres tú, así eres tú.